Estamos en es un lugar bastante frío. eh, Hace mucho frío, de hecho se ve como nieve. La luz me muestra una casa en ese momento hacia la cual nos acercamos. Estamos ingresando en ella. Ya es tarde de la noche en este momento. Los aspectos físicos que viven en este lugar ya están durmiendo, pero en una de las habitaciones hay dos jóvenes. Son dos niños, de hecho, aproximadamente de unos 12 años de edad. Son, son tres en total, tres chicos que están en esta habitación. Hay una niña que es un poco más pequeña, aproximadamente de unos 6 años, otro aproximadamente de unos 10 años y el otro de 12, 13 años. La niña se encuentra dormida. Veo que los dos que están despiertos son los dos hombres. Están hablando respecto a algo que van a realizar el día siguiente, ya una vez amanezca. Hablan de cómo van a distribuir su trabajo y están como repasando unas recomendaciones que su padre les ha dado para lo que van a hacer el día de mañana. Hablan como de ir a pescar, como de una pesca. Están haciendo veo que tienen como una tabla donde tienen una hoja allí pinzada y veo que tienen como un checklist y están como repasando todo lo que deben de llevar y tener listos para que no se les quede nada al día siguiente. Eh, el adolescente, no, el niño, perdón, el niño de 10 años de edad es el que corresponde a Víctor en esta línea de tiempo. ¿Cómo se llama en esa línea? Marcus, ¿Qué parte del holograma te encuentras? estamos en Canadá. Muy bien, continúa. ¿Qué pasa con Marcus en esa línea de tiempo que en línea de tiempo actual es Víctor? Sí, ya los dos jóvenes, los dos niños han terminado como de hacer todo este chequeo que estaban haciendo, hablar los puntos de lo que van a realizar. Ya veo que la luz me adelanta un poco en el tiempo y ya ha amanecido. Está muy temprano, veo que ya está empezando pues como apenas a verse el amanecer, pero o sea, aún así se ve muy oscuro. Es que es como si estuvieran en invierno en ese momento porque se ve o sea, mucha nieve y es mucho frío que está haciendo acá. Veo que ya efectivamente están sus padres levantados. Es la hermanita que estaba también con ellos en la habitación, sí sigue durmiendo. Veo a los dos aspectos físicos del padre y de la madre que están como entre los dos, están preparando algo de comer. Veo que han servido como el desayuno a la mesa. Eh, Veo que antes de sentarse, se sientan los dos hermanos, Marcus y su hermano se sientan a desayunar. Su padre les dice que vayan adelantando, mientras él y su madre terminan de preparar como el refrigerio, como lo que van a llevar para la jornada que tienen de trabajo el día de hoy. Efectivamente veo que su madre y el padre de ellos están como empacando algo, como en unas latas y algo también de bebida. Veo que eso lo están metiendo dentro de una nevera, como esa nevera es como de icopor, pero no es de icopor, es otro material, pero veo que allí están metiendo como estas provisiones. Eh, en ese momento ya se sientan también los dos aspectos físicos, el del padre y el de la madre, a la mesa y se sientan a desayunar junto con sus hijos. Los dos chicos se muestran como muy contentos, es como si esta es la primera vez que Marcus va a ir a ese trabajo de pesca con su padre y con su hermano. Su hermano, que es 2, 3 años mayor que él,
ya ha tenido la oportunidad de ir a hacer como ese tipo de labores, pero él vive muy pendiente de su hermano y ha estado como, y por eso le estuvo ayudando la noche anterior con todo lo de los preparativos para que él se sintiera como confiado de que las cosas iban a salir bien el día de hoy y para que no se le fuera a quedar nada. Se siente una armonía, una paz muy bonita en este lugar con los aspectos físicos. Veo que ya en ese momento han terminado de tomar su alimento, su desayuno, y veo que en ese momento ya están, veo que se están colocando como el traje, pues, o sea, ya tenían como unos sacos puestos y una ropa de invierno, pero veo que se están colocando ya como unos guantes, veo que se están colocando como algo en la cabeza, como una especie como de, como esos pasamontañas, pero aquí en la parte de la cabeza, están doblados acá en la cabeza para el frío. Veo que todos tres, el aspecto físico del padre y Marcos y su hermano, se colocan también unas gafas. Veo que en ese momento salen, encaminan y se encaminan hacia otro lugar. Veo que ya pues la luz me adelanta un poco en el tiempo, ya llevan un buen tiempo caminando. Marcos ya empieza a decirle a su hermano que está un poco cansado. Su hermano le está diciendo que faltaba poco para llegar. Dice que ya te irás acostumbrando, hermanito, le dice el hermano de Marcos a Marcos. Eh, Dice que eso no es de todos los días. Veo que ya están llegando a un lugar, veo que eh, ya en ese momento ya hay un poco más ya se alcanza a ver un poco de luz solar, pero veo que están como resguardando a el padre de los dos niños y el hermano mayor, están como resguardando de los rayos del sol a Marcos. Veo que le están colocando algo encima, como a una especie como de una ruana encima y le dicen que él sabe que debe cubrirse. Veo que las gafas de Marcos son diferentes, son como una marca, es como un lente oscuro. Es como si tuviera como una alergia al sol. Creo que él es el que va más cubierto. Veo que el padre en ese momento se detiene por un momento, dice que ya falta aproximadamente unos 30 minutos para llegar al lugar donde van a pescar. Dice que deben de parar un momento mientras el sol, dice, él está explicándole el padre a los dos niños, que mientras el sol cambia un poco o de ubicación para ellos poder seguir por el camino que deben de seguir para acortar tiempo hacia el lugar que deben de llegar. Veo que ya en ese momento se sientan como en tronco que hay, es como si fuera un árbol que hubiera sido talado porque se ve como el tronco caído sobre la nieve y veo que en ese lugar se sientan, sobre ese tronco, se sientan los tres. Veo que el padre, quien es el que lleva como las cosas más pesadas, entre ellas la parte como de las provisiones que estaban teniendo, que hicieron en la casa, veo que las descarga de su espalda y las está sirviendo a sus hijos. Les pasa a cada uno como una botella de algo de beber, es como unas bolsas de algo separeados. Terminan ellos allí a tomar como su alimentación. Veo que ya su padre les dice que ya está bien, que ya pueden continuar el camino y veo que efectivamente están siguiendo un camino como alrededor de unos árboles muy altos, grandes. Ya él mide que ya la sombra o sea, ya esos árboles y la ubicación del sol en ese momento ya permite una sombra por la cual veo que ellos se están encaminando hacia el lugar. Veo que ya están llegando al sitio de destino. Se empieza a escuchar una quebrada, aún no se ve, pero se empieza a escuchar como una quebrada eh, y ya ellos empiezan a ver a la distancia, es como un río, pero muy grande. Y ya entonces el hermano mayor de Marcos empieza a decirle que falta poco para llegar.
Veo que ya en ese momento están próximos a llegar a este río. Veo que le dicen a Marcus que los espere un momento debajo de un árbol y veo que el padre de Marcos y su hermano van a revisar algo a este río. Veo que los dos se aproximan hacia allá. Veo que en ese momento el padre se para como sobre una piedra muy grande y está como, él solamente como con la vista está observando si ese punto en el que están en ese momento le está diciendo pues a su otro hijo, al hermano de Marcos, que si está óptimo, si está en buenas condiciones para ellos poder tener una buena pesca. Veo que el padre se adentra un poco en este río, esta vez es bajito, veo que le da un poco más arriba como de la cintura. Veo que le dice a su hijo, al hermano de Marcos, que lo puede llamar, que en ese lugar se pueden hacer. El hermano de Marcos empieza a hacerle como desde esa distancia, empieza a hacerle señales a Marcos de que se acerque. Veo que el padre ya se ha salido como de este río, veo que están armando como una especie como de una carpa, están colocando unos palos de madera y están colocando esta carpa. Veo que allí están colocando todo lo que ellos llevaban. Veo que el padre de Marcos en ese momento está cogiendo de la mano, lo está cogiendo de la mano y le está diciendo que se acerque al río. Veo que Marcos se muestra muy asustado. Dice que no, que dice, él le está diciendo, papá, tú sabes que yo no sé nadar. El padre le dice que confíe en él, que tranquilo, que igualmente es un espacio, es un río poco profundo y que él no lo va a soltar. Veo que en ese momento ya están pasando como de un punto de donde estaban los tres aspectos físicos, el del padre y los dos niños. Veo que están pasando como hacia otro espacio, otro lugar del mismo río, pero veo que aquí hay mayores piedras, se encuentran a una distancia ya prudente de donde armaron como esta carpa. Veo que ya está haciendo mucho más sol. Tanto el padre como el hermano de Marcos se han quitado los atuendos que ellos llevaban encima, pero Marcos sí sigue con guantes, sigue como con una chaqueta que lo cubre los brazos, la parte como del cuello y veo que lleva encima pues las gafas oscuras y veo que lleva algo más en su cabeza. Todo el tiempo lo están como cubriendo del sol. Ya en ese momento veo que el padre empieza a sacar, pues llevan, el hermano de Marcos es el que lleva como unas varas, estas varas de pescar, y veo que les está enseñando a cómo lanzar el anzuelo y ya Marcos se siente un poco más seguro, se siente más confiado en ese lugar, ya que no es como tal, el río no le está llegando ni siquiera a las rodillas, sino que es muy bajo el lugar donde están, pero veo que o sea, donde están sentados en ese momento es bajito, pero a una distancia como menos de un metro ya se ve el río un poco más profundo. Veo que en ese momento ya el padre pues ha lanzado como el anzuelo de él y veo que el hermano de Marcos también y le están enseñando a Marcos cómo lanzar este artefacto. Veo que el padre de Marcos empieza a hablarles, les está diciendo que ellos deben de permanecer siempre muy unidos. El padre de Marcos les está diciendo que él quiere enseñarles esto y muchas cosas más. Dicen que ellos deben de seguir con este amor que los une, ese amor tan grande que tienen entre ellos como hermanos. Dicen que ellos deben crecer velando por la seguridad y el bienestar de su hermana y el de su madre. El padre está hablando de una enfermedad que le está diciendo, ustedes saben que yo en cualquier momento puedo partir. Les está hablando de su condición.
Veo que Marcus en ese momento observa a su padre, veo que lo abraza y le dice que le está diciendo que no se puede ir dejándolos a ellos. Dice que ellos cuando tengan una edad determinada, cuando ya están lo suficientemente grandes, dicen que van a estar con él todavía. El padre veo que solamente empieza a hablarles y a decirles como que no se aferran a posibilidades que ellos saben que como que no puede, que no van a llegar. Él les está hablando que su corazón en cualquier momento va a dejar de funcionar. Veo que el hermano mayor de, pues, el hermano de Marcus le dice a su padre que sí pueden seguir haciendo lo que están haciendo, que ellos están disfrutando del momento y que no quieren como entrar en esas emociones de tristeza o dicen que ellos saben la condición de su padre, que la reconocen, pero que ellos quieren como estar en ese momento en una disposición muy diferente eh, a la que su padre los está colocando en ese momento. Veo que ambos, efectivamente, los dos se llevan muy bien, en una relación muy bonita. Carlos, ¿sientes que el hermano de Marcus es el hermano actual de Víctor Sí, así es. y el padre? También corresponde al padre la línea de La tiempo en la línea de que se tiempo. encuentra Víctor. Muy bien, continúa. ¿Qué ocurre con Marcus? No, ya veo que han terminado como este espacio, veo que ya la luz me adelanta un poco más en el tiempo. Han pasado un par de años. Veo que durante un tiempo, durante unos meses atrás, los dos hermanos siguieron trasladándose al mismo lugar donde fueron con su padre en algún momento de lo que yo acabé de describir. Ellos siguieron frecuentando mucho este lugar eh, y ya efectivamente su padre ya se encuentra muy enfermo, se encuentra en casa, aún está vivo, pero veo que después de determinado tiempo siguieron yendo ya los dos a pescar solos, que ambos disfrutan mucho como de no es que lo tengan como un trabajo, sino que lo tienen como un hobby, ¿sí? Está mostrando un día en particular que se fueron los dos hermanos, Marcos y su hermano se fueron a pescar, pues su padre se quedó enfermo en casa con la hermana de ellos y con su esposa. Veo que ya se encuentran, se están acercando y los dos chicos ya están un poco mayores y veo que traen pues todo lo que, como las mochilas con todo lo que llevan para este lugar y veo que traen lo que alcanzaron a pescar. Veo que entran a la casa, están descargando como en un mesón grande que hay en la cocina, están descargando los peces que han pescado, están descargando las maletas también allí mismo en la cocina. Veo que los dos siguen que se cuestan, se tiran en el suelo, se están riendo, carcajadas los dos. Veo que le están pidiendo a su madre que por favor les regale algo de tomar, que se han quedado sin nada que tomar desde hace mucho tiempo. Eh, Ellos en ese momento no han visto a su madre, ni han visto a su padre, solamente pues saben que ellos están allí y ellos siguen como muy reídos, están pues recordando cosas que les pasó durante el camino en el día de hoy. En ese momento veo que su madre sale de la habitación de ellos, pues de la madre y del padre, y veo que sale con lágrimas en sus ojos. En ese momento Marcos se coloca de pie y veo que su madre se acerca hacia donde ellos, los va a abrazar. Veo que en ese momento Marcus la hace hacia un lado y entra rápidamente hacia la habitación. En ese momento la madre solamente tiene abrazada al hermano de Marcus, está llorando mucho y Marcus alcanzó a entrar a la habitación. De una hasta la cama, estaba hablándole a su padre.
su padre en ese momento ha desencarnado. Marcus se encuentra moviendo el cuerpo de su padre, pues obviamente ya se está desencarnado, no le responde, no encuentra ningún tipo de respuesta. En ese momento Marcus veo que cae como arrodillado al lado de la cama y coloca sus brazos encima como el cuerpo de su padre y está llorando. Veo que en ese momento todo se empieza a tornar de como un color diferente, pero no es que sea un color diferente, sino que es como que se empieza a baja vibración. Logro percibir y ya estoy viendo como energía endoplasmática. En ese momento estoy viendo que estoy verificando en el perímetro de este lugar y estoy viendo dos naves en el perímetro. Veo que confirmo con la luz y veo que ya se han llevado pues al aspecto de su padre, se lo han llevado esas entidades, pero no veo ninguna entidad en ese momento, pero sí estoy percibiendo mucha energía endoplasmática alrededor de la casa y dentro de la misma. A medida que Marcos sigue llorando ahí al lado del cuerpo de su padre, en ese momento estoy viendo que esa energía endoplasmática pues se le está adhiriendo cada vez más a su aspecto físico. Veo que toda la piel en ese momento de Marcos, toda la piel en general, veo que en la parte de su cabeza hacen como ese movimiento, así como cuando la luz nos muestra las partes del aspecto físico cuando están de pronto lesionadas, están inflamadas. Efectivamente, él tiene como una enfermedad en la piel, por lo que la luz me estaba mostrando anteriormente, por eso lo cuidaban mucho, el tema del sol. Ya, bueno, ya ha terminado como todo ese proceso de la desencarnación de su padre. Ya la luz me adelanta un poco más en el tiempo. Ahora veo que ya me están mostrando, es una escena de ellos. De hecho, están los tres hermanos, ya están es como en el colegio. Veo que en esta escuela donde están, en este colegio donde estudian todos tres, eh, a Marcus a Marcus no se siente bien. Él siempre como que sale de los descansos, creo que está como en un momento como de un recreo, como un descanso después de unas clases, y veo que él sale de una vez en búsqueda de su hermano. Veo que por un momento no lo ve, como que no ha salido todavía el grupo en el que está su hermano, no ha salido todavía como a este descanso. A su hermana sí la encuentra y veo que trata como de estar con ella, pero su hermana pues al ser un poco más pequeña ya está jugando con otras amigas, están haciendo unos juegos pues como más infantiles. Se siente como un poco desubicado, no quiere como estar alrededor de los demás aspectos físicos ni de compañeros de su salón, solamente estás como buscando a su hermano, hasta que ya ve que su hermano, pues el grado de su hermano en el salón, salen pues también a este descanso. Veo que están sentados los dos como en una banca y veo que hay un grupo de adolescentes que se están acercando donde están ellos dos. Veo que les están diciendo cosas, están como burlándose de los dos, están como diciéndoles que han quedado solos, que ahora ya no tienen, como que no tienen quien los defienda, se están burlando como de la muerte de su padre. Veo que en ese momento Marcos está como empuñando sus manos. Él está, pues, genera como mucha rabia. En ese momento estoy viendo que empieza a liberar mucha energía endoplasmática el aspecto físico de Marcos. Veo que su hermano le coloca un brazo encima y trata como de controlarlo y le dice que recuerde que esas solamente son tentaciones y que él no debe caer en ellas. Veo que, pero es mucha energía endoplasmática la que sigue liberando Marcos. Estos adolescentes le siguen gritando cosas. Veo que los adolescentes están mirando como hacia el cielo y están diciendo que ya está próximo a salir el sol y le están diciendo como que debes esconderte, pero lo hacen con un tono burlesco por la condición que tiene pues en su piel. Ya llega el momento en que se termina como este descanso. Veo que ya pues su hermano sale para su salón.
Marcos también. Hay un momento que Marcos se levanta de su puesto y veo que él se dirige hacia el baño. Veo que está en el baño. En ese momento veo que son cuatro adolescentes que se meten al baño también en ese momento. Veo que le siguen diciendo cosas a él dentro del baño. Uno de ellos veo que lo está empujando. Veo que Marcos en ese momento él, sí que él está como controlándose un poco en la parte emocional y eso sí, esa impulsividad que siente en ese momento como de agredir. Veo que él está tratando de controlar con su respiración, pero empieza nuevamente a liberar mucha energía endoplasmática. Estoy viendo que en ese momento él trata de defenderse, lo siguen empujando, él trata de defenderse y veo que él le manda como unos golpes a uno de los adolescentes. Veo que en ese momento empiezan a golpearlo a él fuertemente y veo que están llevándolo, lo cogen entre los cuatro, le están sacando del baño. Veo que se dirigen como como hacia detrás de estas paredes de los baños. Veo que se dirigen como hacia parte de atrás, como una zona, o sea, no hay nada, es como unas rejas entre la pared de los baños y como las rejas que terminan los límites del colegio. Y veo que en ese momento ya Marcus empieza a ver que pues el sol obviamente está allí y están próximos a llegar a la parte donde él va a recibir sol. Veo que lo están acercando hacia este lugar. En ese momento Marcus está tratando como de soltarse. Él empieza a gritar. Con los gritos veo que está llamando a su hermano, pero están muy lejos. La parte como de los baños siempre queda en una distancia prudente de la parte donde se encuentran los salones. Eh, Veo que ya efectivamente tienen a Marcos acostado sobre el suelo, están cogiendo de las manos y de los pies y le está dando mucho sol en todo su cuerpo. Veo que le están abriendo su como una especie como de una camisa que tienen puesta en ese momento. Veo que se le están abriendo. Veo que él tiene los ojos cerrados y le están diciendo muchas cosas. Veo que uno de ellos se trata como de abrirle los ojos a la fuerza y él empieza como a no dejarse hasta que logran como de alguna forma veo que ya le abren los ojos y efectivamente la piel la estoy viendo como se le está colocando como muy roja, pero cuando ya le logran como abrir un poco los ojos, veo que en ese momento este enrojecimiento que le veo en toda la piel, la estoy viendo como mayor proporción en la parte de sus ojos. Veo que ya como que los adolescentes empiezan a ver que el cuerpo de él está como muy, muy débil. Veo que lo sueltan. Marcus rápidamente se arrastra como en cuatro patas, o sea, entre sus piernas y sus manos se arrastra hacia la sombra que da como con la pared de la parte de atrás de los baños. Veo que él en ese momento se está como colocando sus manos en la cabeza. Veo que se coge también sus rodillas y está llorando. En ese momento que sucedió esto, tanto la energía endoplasmática que estaba liderando pues Marcos desde el baño cuando le están diciendo cosas, eh, estoy viendo que hace presencia una de las dos naves que estaba en la casa al momento de la desencarnación de su padre. Veo que una de ellas se encuentra aquí encima también del colegio. Veo que en ese momento de esa nave están descendiendo entidades. Una de ellas está al lado de Marcos en ese momento. Veo que en ese momento Marcos siente como una sed de venganza, o sea, siente mucha rabia, mucha ira, eh, y él empieza a sentir como ese deseo de venganza, y él mismo se está diciendo que eso no se va a quedar así. Él mismo se está diciendo que va a dejar efectivamente como de depender de su hermano, de su madre ahora, ya que su padre no está, que él va ahora a hacer lo que su padre en vida les decía que ellos, tanto él como su hermano, iban a hacerlo, quienes iban a ver por su hermana menor
y por su madre. Se está diciendo a sí mismo que ya está cansado de que su hermano siempre actúe de la mejor manera que él cree que es lo mejor para ellos, pero que por esa forma de pensar de su hermano y de esa forma que de cierta manera pues su madre como que los ha criado, no es la correcta, que porque por eso es que a él le hacen lo que le hacen y por eso todo el tiempo vive como reprimido. Él mismo se está diciendo que se está colocando de pie. eh, y, y siente mucha rabia, mucha ira. En ese momento esa entidad que descendió de esta nave, estoy viendo que se le introduce dentro del aspecto físico de él. Al momento que se le introduce dentro del aspecto físico de él, veo que él como que hace una respiración así profunda y justo en ese momento es que esta entidad pues toma como posesión de él. En ese momento que él hizo como esta inhalación y esta entidad se adentró al aspecto físico de él, él empieza a revisarse, pues él siente como una sensación extraña en su cuerpo, empieza a revisarse y ve que ya su piel, pues en ese momento no tiene nada, o sea, la piel estaba muy roja, pero ya en ese momento ve que no siente nada. Él rápidamente entra al baño, hay como un espejo muy pequeño y él se está mirando los ojos también los observa, o sea, como si nada, no tiene nada en ese momento. Él entonces ya se acerca hacia la parte de su salón. En su salón dentro de su salón se encuentran dos de los adolescentes, dos de los cuatro que le hicieron lo que le hicieron. Marcos está sentándose en su puesto y él no tiene ningún tipo de contacto con estos dos adolescentes. Veo que ya en ese momento la luz me adelanta un poco en el tiempo. Ya han terminado la sesión pues, escolar, ya han salido todos los estudiantes del colegio. Veo que dos de esos adolescentes pues estudian con Marcos y los otros dos están con su hermano. Veo que el hermano de Marcos le está preguntando cómo le fue, qué tal estuvo el resto de su jornada. Eh, veo que lo observa a los ojos y le dice que, hermano, todo está bien, todo va a estar bien. O sea, se muestra como muy seguro, o sea, se le ve un aspecto muy diferente al que se le notaba a Marcos tiempo atrás, que era como ese niño muy débil, como muy noble, como, y ahora se muestra muy diferente, o sea, como más seguro de sí mismo, con mayor determinación. Su hermano le está preguntando que así es que le gusta escucharlo, así es que le gusta sentirlo. Dice que no vale la pena dejarse provocar por por esas personas del colegio que le hacen daño diciéndole cosas. Veo que ya llegan a la casa. Veo que en ese momento ya pues ellos están tomando como la cena, ya está oscureciendo. Veo que Marco le está diciendo a su hermano que si lo quiere acompañar al día siguiente a pescar. Veo que el hermano de Marcos le dice que cómo puede ser esto posible si al otro día pues tienen clase, tienen que estudiar común y corriente. Le está diciendo que el fin de semana lo pueden hacer. Marco le está diciendo a su hermano que él no va a ir a la escuela al día siguiente. Dice que va a salir de la casa como si fuera para la escuela, le está pidiendo el favor como que lo cubra. Dice que siente la necesidad de ir al otro día al río. Dice que no está en condiciones de ir al colegio. Le está diciendo que él quiere ir a hablar con su padre, le está diciendo Marcos a su hermano. El hermano de Marcos le está diciendo, pero nuestro padre ya no está. Y él dice que no está en este plano físico, pero que él lo siente en su corazón y que él siente que su padre está con él y que quiere tener como un espacio a solas solamente con su padre para poder hablarle y decirle muchas cosas. Veo que su hermano le está diciendo que él está loco, que él lo va a cubrir, pero pero que debe estar muy atento a la hora
para que lleguen juntos una vez ya termine la jornada académica en el colegio. Marcus asiente y le dice que sí, le agradece a su hermano. Marcus le cuesta conciliar sueño. Su hermano sí ya está completamente dormido. Marcus tiene sus ojos abiertos y veo que en ese momento entra como en una parálisis de sueño. Él tiene sus ojos abiertos y él trata como de moverse y no puede. En ese momento él está observando que desde el techo de la habitación se está abriendo como una especie de un portal. Él está observando que su padre está, de este portal sale su padre y se está sentando ahí al lado de la cama de ellos dos. En ese momento él solamente como que sigue todos esos movimientos que él está observando con su mirada, pero él no puede mover ninguna parte de su cuerpo. Trata de llamar a su hermano, trata como de gritar, pero no puede hacerlo. Él en ese momento empieza a escuchar a su padre, pero pues lo que él está viendo, que corresponde como a la silueta del padre, es esta entidad eh, que lo ha venido acechando últimamente a él y que de la muerte de su padre pues ha estado con Marcus. Veo que Marcus durante esa parálisis de sueño le está, su padre, que es esta entidad, le está diciendo que él ya sabe lo que ha sucedido. Le está diciendo que él no debe quedarse con eso. Dice que las cosas no pueden seguir así. Le está diciendo que justo esa conversación que él quiere tener con él, o sea, que con él, con su padre, al día siguiente, que por eso siente como esa necesidad de no ir a estudiar, sino de ir hacia ese lugar, hacia ese río, a reunirse con su padre, que ha sido él quien de alguna forma se ha hecho escuchar para que él capte ese mensaje y al otro día pues pueda dirigirse a este río, que porque estos adolescentes tampoco van a ir a estudiar y se refiere a los cuatro adolescentes que le hicieron eso el día anterior. Le está diciendo que le está mostrando en ese momento como mediante una especie como de una visión, le está mostrando hacia dónde puede dirigirse, le está diciendo que en qué parte es como una especie como de una cabaña, pero ya está abandonada y como muy antigua, esa cabaña como que de esa familia también, de los padres de Marcus. Tiene esta visión, está mostrando su padre, que corresponde pues a esta entidad que es la que está lidiando con este proceso, está mostrando como algo debajo de unas compuertas que está mostrando que debe como quitar la nieve que está ahí encima y abre esa compuerta y encuentra como una especie como de unas armas y le está diciendo como que eso puede ayudarle a él a quitarse el problema de encima de estarse sintiendo así en el colegio. Le está diciendo que esos cuatro adolescentes seguirán haciéndole mucho daño tanto a él y dicen que no solamente a él, sino también a su hermano, a su hermana y duró muy cercano a su madre. Dice que tiene que deshacerse de ellos. En ese momento Marcus ya va, pues no se muestra como tan asustado y tan ansioso de la parálisis que tenía en ese momento, sino que ya él solamente está como más tranquilo y está escuchando todo lo que pues, esta entidad en forma pues de su padre durante esta visión le está diciendo. Creo que por un momento ya él como que cierra los ojos y ya esta entidad, pues ya esta visión deja de aparecer y esa entidad es como si se convirtiera, todo el aspecto físico de la entidad se convirtiera en energía endoplasmática y veo que se adentra el aspecto físico de Marcus. En ese momento él cae completamente dormido. Veo que ya, pero me adelanto un poco en el tiempo, ya se han despertado los dos hermanos, ya están todos los cuatro aspectos físicos, de hecho, levantados. Se han alistado tanto la hermanita de ellos como Marcos y su hermano para ir al colegio.
su madre en ese momento veo que les está sirviendo el desayuno. Marcos tiene pues su uniforme también, veo que se está mirando con su hermano. Marcos solamente se sonríe con él. El hermano de Marcos sí se muestra serio. Veo que ya terminan pues como de tomarse su desayuno, veo que todos están cogiendo sus mochilas para el colegio, pero pues Marcos dentro de la mochila tiene otro tipo de, no tiene cuadernos, sino que tiene pues lo que siempre se acostumbraron a llevar con su padre, como estas provisiones de alimentación y de comida, y está llevando pues algunas cosas, creo que empaca otro tipo de cosas como una linterna, algo así. Veo que el hermano de Marcos abraza a la hermana pues, a su hermanita, y veo que ellos siguen en el colegio. Está diciendo a la hermana que Marcos ya llegará, que va a hacer algo y que ya llegará en un colegio, que no se preocupe, porque su hermana se queda como mirándolo, ya que Marcos coge otro camino diferente al de ellos dos. Ya en ese momento estamos viendo que Marcos se está acercando justo a donde su padre, pues en esa visión que Santiago le estaba mostrando, veo que está llegando pues a esta cabaña. Marcos se empieza pues como a verse sorprendido y él mismo se dice que cuánto tiempo sin venir por estos lados, y veo que él solamente se está limitando a llegar hacia el lugar que le están mostrando en esta visión. Está haciendo tal cual lo que él vio allí, veo que está corriendo con sus manos, se arrodilla en esta nieve, veo que está corriendo con las manos la nieve, y veo que ya encuentra una puerta de madera. Veo que en ese momento está abriendo esta compuerta y efectivamente está viendo unos cuchillos muy grandes, está viendo no son armas de fuego, sino unas armas blancas, y veo que hay como una especie como de unas cosas como de hierros, como una cadena, un tubo que cuelgan unas cadenas y de ella cuelgan algo con chuzos. Veo que él está cogiendo esto y lo está guardando dentro de la mochila. Está cogiendo unos cuchillos y también los está guardando en la mochila. Veo que ya él termina como de provisionarse también pues con esas armas, y tapa nuevamente esta compuerta, cierra esta puerta y vuelve y la tapa con la nieve. Efectivamente ya él cuando se está aproximando hacia ese lugar, ahí la entidad todavía la lleva adentro. Estoy viendo que ya esta nave está haciendo presencia en el lugar donde él se aproxima a llegar. Veo que en ese momento él desde la distancia alcanza a ver a estos adolescentes que le hicieron pues, que le han venido haciendo como tanto daño, tanto bullying y todo el desprecio que le hicieron haciendo durante días anteriores. Veo que él se cubre un poco, veo que empieza a seguir como su camino, pero detrás de los árboles, no siguiendo las sombras, sino detrás de los árboles para que estos adolescentes no lo vean a él. Los ve que están ellos como están como lanzándose al río y se salen y se siguen tirando. En ese momento que él cierra los ojos y le está preguntando, pues como que habla con su padre, ¿no? Pero es con esa entidad, y le dice que no sabe cómo hacerlo. Él dice que él le da mucho temor acercarse pues hacia ese río. Él no sabe nadar y que pues él siempre le ha tenido como ese respeto a esas partes profundas del río donde él está viendo que se están lanzando estos adolescentes. Por un momento ya él empieza, solamente le escucha a su padre, la voz de su padre en la cabeza que le dice que se acerque con precaución, y a medida que él se va acercando, ocultándose por medio de estos árboles, ya él ve que ya esos adolescentes están sentados a una orilla del río. Dos de ellos se alejan, o sea, como que se dividen. Dos se quedan sentados en la orilla del río, y veo que los otros dos se están acercando hacia otro lugar donde tienen como sus pertenencias, sus maletas. Veo que en ese momento él siente como este impulso de ir hacia donde ellos. Él veo que en ese momento pues se descuelga su maleta de la espalda. Veo que está sacando cuchillos, de los cuales empacó allí en su mochila. Veo que se acerca con mucha precaución donde los dos adolescentes que se acercaron
están como comiendo algo de sus mochilas. El primero se cerciora que los otros dos pues efectivamente estén como lo suficientemente retirados, los que están sentados en la orilla del río. Él como que se asoma por medio de unas piedras y efectivamente ve que ellos están allá muy entretenidos mirando hacia el río. Y en ese momento Marcus, por las espaldas, veo que ya está como rodeando una roca muy grande, una piedra muy grande, donde están cerca esos otros dos adolescentes que se dividieron de los otros del grupo, y veo que los rodea por esta piedra. Y en ese momento veo que en ese momento que Marcus se abalanza sobre estos dos adolescentes con esos cuchillos, en ese momento estoy viendo cómo sale mucha energía endoplasmática del cuerpo de Marcus. Esa energía endoplasmática que sale del cuerpo de Marcus, veo que de una cobija esos dos aspectos físicos de esos dos adolescentes. Veo que Marcus primero le clava como esos cuchillos en la espalda a uno de los dos adolescentes, eh, y el otro trata como de salir a correr, pero él alcanza con su mano y ese cuchillo le alcanza como a cortar un pie. O sea, le hace como una cortada en uno de sus pies. Este joven cae y ahí rápidamente Marco se abalanza sobre ellos, sobre él, y veo que empieza a clavarle este cuchillo en la parte del pecho a este otro adolescente. En ese momento estoy viendo que de esa nave que ya se encontraba en ese lugar empiezan a descender entidades y se llevan los aspectos físicos de los dos jóvenes que Marcos acaba de desencarnar. En ese momento estoy viendo los ojos de Marcos, o sea, están muy rojos, pero como de la rabia que siente, y a la vez siente esa satisfacción y ese placer de haber hecho lo que acaba de hacer con los dos jóvenes. Se siente que disfrutó mucho lo que acabo de hacer. Veo que en ese momento Marcus ha dejado uno de los lleva dos cuchillos en sus manos al momento de atacar a los otros dos adolescentes, y uno de esos cuchillos los ha dejado ya, solamente lleva uno solo, que más pequeño, en su mano. En ese momento Marcus está como completamente enceguecido, él no está pensando, no está razonando nada. El cuchillo que lleva en su mano es muy pequeño, pero él siente como si llevara un gran arma en su mano. Veo que ya él no mide ningún tipo como de estrategia ni nada para acercarse a los otros dos adolescentes, sino que estoy viendo que él ya se dirige como de una forma muy abrupta, o sea, como muy rápida, y de frente hacia ellos. Esos dos adolescentes lo observan, están viendo que Marcos tiene como sangre en la parte de sus manos. Uno de esos adolescentes, desde la distancia, alcanza a ver los cuerpos de sus amigos tirados allá en el suelo. En ese momento estoy viendo que ya Marcos, cuando llega acá, él intenta agredirlos con ese cuchillo. Solamente veo que él hace como este intento pero se ve como muy desorientado en ese momento. Los dos adolescentes también se miran entre ellos y no entienden lo que está pasando. Él se está comportando muy raro, está como, sí, es muy desorbitado en ese momento. Eh, Estoy viendo que esos adolescentes lo están cogiendo. eh, Y el momento en que esos adolescentes lo cogen, pues veo que le están quitando ese cuchillo de sus manos. Y en ese momento que le quitan este arma, ahí ya él como que cae en razón, ahí como que vuelve y despierta de ese trance en el que entró por un momento. eh, y era pues esa energía endoplasmática que tenía en su cabeza, lo tenía completamente enceguecido. En ese momento veo que esa energía endoplasmática, en exceso que tenía en todo el aspecto físico, sale de todo el cuerpo de Marcos, y veo que empieza a rodear a estos otros dos adolescentes. En ese momento él empieza a mirar hacia el cielo y los observa a ellos, y él empieza como trata como de soltarse, pero esos adolescentes son más grandes que él. Eh, Marcus empieza como a mirar hacia la parte del río, y ven que los adolescentes ven que él se desespera mucho cuando él solamente con el hecho de observar el río, uno de ellos le está diciendo que le tiene mucho miedo, que él le tiene miedo al agua, que él no sabe nadar. Estoy viendo en ese momento cómo se están adentrando hacia el río con él, y Marcus empieza a gritar desesperadamente y está pidiendo que no le hagan nada, que no lo dejen allí. Eh, Esos adolescentes veo que le están cada vez adentrando más al río. Veo que ya llegan a una parte un poco más profunda, y veo que le están sumergiendo dentro de este río. En ese momento Marcos, pues veo que lo sacan, lo dejan como un momento en el río, y lo sacan y le están diciendo
los dos adolescentes, que ellos están disfrutando mucho de ese momento, así como seguramente él disfrutó mientras asesinaba a sus amigos. Vuelven otra vez y lo meten hacia el río y Marcos sigue pues como tragando agua y pasa que ya hubo un momento en que lo dejan mucho tiempo y ya lo están desencarnando de esa forma. Ya lo dejan allí mucho tiempo y ya Marcos pues en medio de su desespero y todo ya muere ahogado por esos dos adolescentes. En ese momento estoy viendo que pues la misma entidad que estuvo con Marcos durante todo ese tiempo es quien se lleva a Marcos para esta nave y veo que en ese momento pues quedan los dos aspectos físicos de los otros dos adolescentes con vida. Muy bien. Carlos, confirma con la luz si los chicos que fueron asesinados están en línea de tiempo actual cerca a Víctor, por favor. Dice la luz que estuvieron, pero que ya no se encuentran en ese momento cerca de él, pero que sí estuvieron cerca de él, en Muy, esta, pues, en la línea de tiempo en la que se encuentra Víctor. muy bien. Ya habiendo comprendido lo que ocurrió con Marcos en esa línea de tiempo, vamos a regresar a la línea de tiempo actual, a la casa de Víctor. Uno, dos y tres. Acá estamos. Muy bien. Me dices que ves en el perímetro, por favor. Estoy viendo dos naves. Bien, vamos a ingresar a la casa al lado de Víctor, por favor. Me dices que ves en él. Estoy al lado de Víctor y estoy viendo la misma entidad que vi en la regresión, Sale y es pero neutralizado. al día de hoy se ve pues de un mayor tamaño evolucionado. En ese momento la sacan del aspecto físico de Marcos y la luz la contiene. Listo. ¿Qué tipo de entidad es? Es un reptil, Altura. 2,36 metros. ¿Ves algo de interés en los ojos, en los oídos? Tiene muchos implantes en todo su cuerpo. En la parte de sus ojos estoy viendo es como, o sea, los implantes que corresponden a la parte de su cabeza son como unos lentes muy grandes eh, que van pues desde sus ojos y atraviesan desde acá de sus ojos hasta la parte de acá de su cabeza. Y veo que tiene muchos más implantes en su cabeza y en otras partes de su cuerpo. Tiene muchos implantes, son muchos. Muy bien. En su hermano, por favor, ¿qué ves en él? Otro reptil, Sale y es neutralizado. visto la luz, ya lo tiene contenido. ¿Qué altura tiene? 2,24 metros. Su hermanita de 14 años, ¿qué ves en ella? No, no, tiene muchos implantes, pero no tiene entidad, no veo entidad en ella. Muy bien. En su padre, Su padre hay otro reptil, sale y es neutralizado. visto, ese contenido. Altura. 2,29 metros. Y en su madre, Veo un gris en su madre. sale, es neutralizado. Y la luz lo extrae el aspecto físico de su madre y ya lo tienen contenido en ese momento. Altura. Es biológico, 1,52. Confirma con la luz que todos pertenezcan a la misma jerarquía, por favor. Y así es, todos pertenecen a la misma. ¿Ves más entidades en la casa? ¿Qué te dice la luz? Hay mucha tecnología dentro de la casa, hay un insectoide también. Hay 9 portales en la casa. Se les trae la información a este reptil de 236 metros, por favor. Y colocan un casco electromagnético en ese momento en su cabeza. Veo que están extrayendo la información. Listo.
¿Cuál es su nombre? Capernium, Capernium, con K. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de su jerarquía? Arcane Taler, Arcane Taler, Nombre del planeta RT-68, y número de planetas. 19 planetas, 2 sistemas planetarios. Muy bien. Se te muestra en la pantalla a esta jerarquía, por favor. Me dices qué tipo de entidades. En ese momento me la proyectan en la pantalla, estoy viendo, es un Draco, tiene 4 cabezas biológicas, tiene 2 cabezas tecnológicas. Es un color café muy claro, como beige. Veo que tiene una especie de armadura en sus cabezas, baja por sus cuellos y también la parte de su espalda. En su cola también tiene una armadura que utiliza para ataque y defensa. Veo que tiene materia oscura en la parte como de sus patas de adelante. ¿Ves materia oscura en el planeta? Y también en el planeta hay materia oscura. ¿Algún otro sistema de defensa, de ataque? No, Muy bien. Déjame un momento con este reptil, Capernium. Haz cambio con él a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Capernium, ¿me escuchas? te escucho, humano. ¿Se te hace normal hablar con un humano? ¿Qué quieres el día de hoy? Quiero saber cuáles son tus planes con Víctor, todos esos problemas que le has generado, que le has causado en esta línea de tiempo, con su visión, su audición. Esto sencillamente es parte de nuestro plan para poder tener nuestro aspecto físico bajo control. Él ha sido una persona muy quieta. Se ha visto mucho potencial en él. Y sencillamente en esta línea de tiempo, esta es una de las tantas maneras que hemos utilizado para poderlo tener un poco más controlado. Ya. O sea, que te refieres a potencial, es a la capacidad que él ha venido desarrollando para buscar su despertar, ¿correcto? Ustedes ya saben a qué nos referimos con esto. Muy bien, déjame con Carlos, haz cambio. Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. Carlos, con la información que se le sacó a este reptil de la cabeza, me dices por favor cuántas vidas lleva Víctor en este holograma. 343 vidas, Número de implantes que tiene 186 implantes, y abducciones en esta línea de tiempo. 133. Con esta información que tenemos, vamos a pedir la asistencia de los humanos los necesarios para este rescate. A la cuenta de 3 se abre un portal, descienden y son verificados. 1, 2 y 3. En ese momento se abre este portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia y están verificando la llegada de los demás humanos luz a este lugar en ese ubican alrededor de nosotros. Ya están todos acá.
Muy bien. Vamos a conectar también con Enki, por favor, a la cuenta de tres al importar. Desciende y es verificado. Uno, dos y tres. Y se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de Enki en este momento. Ya está acá con nosotros. Muy bien, muy agradecidos por su asistencia. Por favor, se les transmite la información de lo que tenemos allí. Listo. Muy bien. Se comprueban los portales, por favor. Los 9 portales van a planetas. Bien, por favor, crean los portales necesarios para poder acceder a los 19 planetas en los dos sistemas. Listo. Muy bien. Nos vamos a desplazar a la cuenta de tres. Tú te enfocas en la jerarquía, nos llevamos las entidades, las naves, el insectoide. Uno, dos y tres. Sí, ya estamos acá. En ese momento estamos viendo cómo Misión de Alfa sale con los humanos luz. Nos dividimos todos, nos quedamos acá con Enki en el planeta principal. Misión de Alfa con los demás se distribuye, emanan mucha luminiscencia. Veo que ya tienen contenidos los dos sistemas planetarios. Emanan mucha luminiscencia hacia cada uno de los planetas. Estos son envueltos en burbujas de luminiscencia. Contienen todo lo que hay dentro de ellos. En ese momento ya tienen contenido también la jerarquía. Veo que la colocaron en una burbuja de luminiscencia, le colocaron aros electromagnéticos alrededor de toda la jerarquía. Listo. Eso todo contenido en ese momento. Muy bien. Por favor, se hace la eliminación de todas las entidades, tecnología, naves. Sí, veo que los humanos los abren sus manos, emanan mucha luminiscencia de ellas, y esta luminiscencia se entra por medio de estos portales, llega a cada uno de los planetas. Veo que de adentro de los planetas hacia afuera hay una gran explosión de luminiscencia. De esta forma estoy viendo cómo están eliminando todas las entidades, naves, tecnología, todo lo que le corresponde a esta jerarquía en estos planetas. Incluyendo este planeta principal, también están haciendo el mismo procedimiento que eliminan eh, entidades. Listo, proceso terminado. Muy bien. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar la materia oscura. En ese momento veo que crea una burbuja de luminiscencia, los humanos los apoyan en ese proceso, emanando mucha luminiscencia hacia la burbuja donde tienen la jerarquía contenida. Enki veo que está colocando esta burbuja que es creada por él, tiene contacto con la burbuja de luminiscencia donde está contenida esta jerarquía y veo que esta burbuja empieza a absorber toda la materia oscura de esta jerarquía. Una vez esta burbuja absorbe toda la materia oscura, tanto del planeta principal como de la jerarquía, veo que todos los humanos los apoyan a Enki en este proceso, sacan esta burbuja del perímetro y esta es eliminada por completo. Hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Muy bien. Ahora se extrae la información de las cabezas de este Draco. Para obtener coordenadas, liberar humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Sí, están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. En ese momento se extrae la información, ya tenemos las coordenadas, esas son enviadas a los demás humanos luz. En ese momento estoy viendo cómo los humanos luz están adentrando a los planetas donde se encuentran eh, contenidos los humanos luz. Veo que empiezan a hacer el proceso de verificación y liberación. El proceso continúa. En ese momento confirmamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos. Listo. Muy bien, muy agradecidos con la luz por todo el proceso. Se activa el llamado de las cabezas del Draco para que lleguen ahí naves, entidades, tecnología, todo lo que le corresponda y sea eliminado. Y veo que se abre este portal. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia. Veo que activan el llamado de las cabezas de esta jerarquía y veo cómo empiezan a llegar diferentes naves, tecnología, muchas entidades. Apenas tienen contacto con ese portal lumínico, veo que se van eliminando por completo. El proceso continúa. Listo. Muy Proceso bien. terminado. Se extrae la jerarquía del planeta y se eliminan los 19 planetas, los dos sistemas, por favor. En ese momento la jerarquía es extraída. Estamos todos acá afuera. Los humanos luz en ese momento emanan mucha luminiscencia, abren sus manos. Veo que por medio de esos portales esta luminiscencia hacia adentro. Llega nuevamente a la parte interior de cada uno de los 19 planetas y estoy viendo cómo desde adentro hacia afuera hay una gran explosión de luminiscencia.
De esa forma están eliminando uno a uno los 19 planetas correspondientes a estos dos sistemas. Listo, proceso terminado. Muy bien. Carlos, dile por favor a este Draco que en el holograma Tierra tenía un aspecto físico, Víctor, que sí sabe de quién le estamos hablando. Dice que lo logra reconocer, dice que solamente es un contenedor más de los tantos que le corresponde a él como jerarquía. Dile que Está diciendo que no lo podemos llevar si queremos, como que no le importa si no lo llevamos. muy bien. Dile que si él tiene algo que adicionar a lo que dijo el reptil que lo tenía bajo su custodia respecto a que los aspectos físicos van volviéndose rebeldes o van despertando y se van saliendo de esos lineamientos para los cuales han sido programados. Dice que ellos logran percibir cuáles son los aspectos físicos con esos potenciales a los que hablan en los términos que se refirió la entidad de Ujú. Víctor. Dice que ellos tienen como ese poder de saber qué aspectos físicos son los más propensos a a esos potenciales y a esos despertares, dice esta jerarquía. Y que ya pues se llevan a cabo los diferentes planes por parte de ellas para controlar eh, estos procesos. Entendido. La luz, por favor, nos asiste para eliminar la jerarquía de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. En ese momento veo que todos los humanos los rodean esta jerarquía, están emanando mucha luminiscencia hacia la burbuja. Veo que esa luminiscencia tiene contacto con cada uno de los aros electromagnéticos que le colocaron a esa jerarquía. Veo que de forma de abajo hacia arriba están eliminándose cada uno de estos aros electromagnéticos que corresponden a una línea de tiempo de esta jerarquía. Están eliminando de forma horizontal, hay grandes destellos de luminiscencia. Por último, llegan a la parte de sus cabezas, hay una gran explosión de luminiscencia y listo. De esta forma queda completamente eliminada. Muy bien. Llega ahí el aspecto físico de Víctor, su papá, su mamá y sus dos hermanos, por favor. En este momento veo que están llegando los aspectos físicos. Ya la luz los trae, ya están los 5 acá. Muy bien. Llegan sus hermanos luz y son verificados, por favor. En este momento ya están llegando acá los humanos, los que nos asisten los verifican. Listo. Se ponen al frente de cada uno de sus aspectos físicos. Muy bien. Dile por favor a los humanos luz de los papás y hermanos de Víctor que si nos ayudan a retirar los implantes a sus aspectos físicos. En ese momento estoy viendo que esos 4 humanos luz emanan mucha luminiscencia de sus pechos, desde sus manos. Son asistidos por los humanos los que nos asisten y veo que están eliminando los implantes de sus aspectos físicos. Los repotencializan. Muy bien. Confirma si entre los liberados está la abuela y la tía que falleció en el 2021. Y están acá también. Y la persona que hizo la donación de su córnea está también ahí. Y así es, también se encuentra acá. ¿Puedes decirle por favor a esa persona que Víctor está muy agradecido por haber recibido ese regalo? Es parte de su aspecto físico, que si lo comprendo. Dice que así es. Y dice que todo esto es parte ya también de un plan para una mejor vida para Víctor en este holograma Tierra. Dile que él también ya va a estar en el sitio que le corresponde. Te agradeces. Víctor tiene mucha gratitud hacia él. Muy bien. Los humanos luz liberados, por favor, les agradeces. Te despides, ascienden con ellos los humanos luz de su familia y del donante, por favor. Ahora, los humanos luz que nos acompañan, vamos a quedarnos con asistencia solo de 100.000
El resto te despides, les agradeces y ascienden, por favor. Ascendido. Muy bien. El humano Luz de Víctor, por favor, pregúntale su nombre y dimensión. Antiel. Antiel es su nombre. Con H. H-A-N-T-I-E-L. Ujú. Doble L al final. Antiel. Antiel. Dimensión 21. Muy bien. Vamos a conectar con el médico. A la cuenta de tres se abre un portal, desciende y es verificado. Uno, dos y tres. Si se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando en ese momento la llegada del médico Saturno. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien. Le transmite, por favor, la información de Víctor. En ese momento el médico crea esta burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando nosotros en ella. Estoy viendo que el médico está colocando sus manos en esa posición al frente del aspecto físico de Víctor. Emana mucha luminiscencia de su pecho, de sus manos, y se conecta con el pecho de Víctor. Veo que del pecho de Víctor hay una gran expansión de luminiscencia por todo su cuerpo. Veo que lo que está haciendo el médico es como una especie de escaneo y veo que está eliminando implantes, muchos implantes de todo su aspecto físico. Estoy viendo que está colocando como deja con mucha mayor luminiscencia los implantes como de mayor relevancia, incluyendo en su cabeza. En ese momento veo que el médico está colocando sus manos en esa parte de su cabeza sin tener contacto con ella. Veo que emana mucha luminiscencia. Veo que está haciendo como esta especie de movimiento alrededor de toda la cabeza de Víctor. A medida que hace este movimiento por toda su cabeza, veo que empieza a eliminar implantes un poco más pequeños de su cabeza, de su cerebro, inclusive de las glándulas interdimensionales que también estaban con implantes. Veo que está eliminando implantes de sus glándulas interdimensionales. Veo que en ese momento está emanando mucha luminiscencia aquí en la parte de su rostro. Veo que está encapsulando en burbujas de luminiscencia independientes estos implantes que tenía acá, que tienen la parte de sus ojos, que conectan como con estos lentes hasta acá, hasta la parte de atrás de su cabeza. Veo que con sus manos hace ese movimiento. Ya tiene encapsuladas en burbujas de luminiscencia estos dispositivos. Veo que los saca de su cabeza, los mete en una sola burbuja de luminiscencia. Veo que los elimina en sus manos en ese momento. Nuevamente coloca sus manos en esa parte de adelante acá de sus ojos. Veo que emana mucha luminiscencia y está repotencializando toda la parte de los ojos donde se encuentran esos dispositivos. Estoy viendo cómo por medio de las conexiones neuronales y nerviosas, esa luminiscencia viaja por todos sus conexiones nerviosas de sus ojos hasta la parte de su cerebro. Y veo que de esta forma esa luminiscencia que recorre la parte de sus ojos, todo el sistema nervioso, conecta con su cerebro. Veo que en ese momento él adentra sus manos a la parte de su cerebro. Veo que termina de repotencializar toda la de su cerebro. Emana mucha luminiscencia en ambos hemisferios, lo repotencializa. Veo que está cogiendo cada una de sus glándulas interdimensionales, las está limpiando y las está potencializando. Veo que coloca sus manos en la parte de su cerebelo, lo envuelve en una burbuja de luminiscencia y de aquí emana mucha luminiscencia en esta burbuja, la repotencializa. Desde acá estoy viendo cómo repotencializa las demás y veo que también está creando burbujas de luminiscencia en cada una de las glándulas interdimensionales. Veo que en la glándula pineal, en esta burbuja que ya fue creada y repotencializada, veo que emana mucha luminiscencia y de esa forma es una limpieza de psiquis. Veo cómo salen diferentes destellos de luminiscencia en diferentes direcciones por la cabeza de Víctor. Veo que de la glándula pineal crea otra burbuja de luminiscencia. Esta se va expandiendo por toda su cabeza y termina dentro de su cabeza, dentro de su cráneo, esa burbuja. Allí la repotencializa. En ese momento está colocando sus manos en la parte acá de sus oídos. Veo que está emanando mucha luminiscencia. Esta luminiscencia hace una limpieza en sus oídos y está a su vez eliminando implantes que habían en sus oídos internos, en sus tímpanos. Veo que emana mucha luminiscencia en estas partes donde se encontraban los implantes y las está repotencializando.
Sigue emanando mucha luminiscencia en la parte de sus oídos. Escuchan como unos zumbidos mientras esta luminiscencia hace este proceso de limpieza y repotencialización en sus oídos. En ese momento está colocando sus manos en la parte acá de su cuello, veo que emana mucha luminiscencia. Coloca sus manos en la parte de atrás de su cuello, veo que emana mucha luz en toda su columna vertebral, está repotencializando cada una de sus vértebras, sus discos intervertebrales, adentra sus manos en la parte de sus pulmones, veo que hace ese movimiento con sus manos, emana mucha luminiscencia como en polvo, está hacia ahí en sus paredes pulmonares, los repotencializa. Veo que en ese momento el médico hace este movimiento con sus manos, con cada ciclo respiratorio de Víctor, y veo que a medida que hace sus manos que corresponde a cada inhalación y cada exhalación, sale mucha esta luminiscencia por su nariz y por su boca. En ese momento está colocando sus manos en la parte del pecho, está repotencializando el timo. Veo que crea una burbuja de luminiscencia también allí en el timo, la repotencializa. Emana mucha luminiscencia en su corazón. Veo que emana mucha luminiscencia líquida en los ventrículos, dentro de su corazón veo que está emanando mucha luminiscencia en particular en los ventrículos. Veo que es una especie de limpieza dentro allí de sus ventrículos, en sus aurículas igualmente. Y una vez terminada esa limpieza ahí dentro de esa parte de su corazón, veo que hace ese movimiento, como ese movimiento, pero aquí en la parte de su corazón, y esa luminiscencia es inyectada por todo su sistema circulatorio hacia todo su cuerpo. Baja hasta la punta de sus pies y sube hacia su cabeza. Está haciendo una limpieza de toda su sangre en este momento. Está colocando sus manos ahora acá en la parte de sus hombros, emana mucha luminiscencia, esa luminiscencia se desvanece por sus brazos, sus antebrazos, muñecas, sale por los dedos de las manos. Veo que coloca sus manos acá en la parte de su abdomen, emana mucha luminiscencia por la parte de su ombligo. Veo que elimina un implante en esa parte como de su ombligo y conecta con los órganos internos ese implante, incluyendo su estómago. Veo que ese implante es completamente eliminado. Nuevamente el médico coloca sus manos en esta parte de su ombligo, emana mucha luminiscencia líquida. Esa luminiscencia se adentra a la parte de sus órganos. Veo que está repotencializando cada uno de ellos. Adentra sus manos en la parte de su estómago, emana mucha luminiscencia líquida. Esta luminiscencia hace una limpieza en su estómago. Esta luminiscencia sale por medio de sus intestinos, recorre todos sus intestinos, los está limpiando, repotencializando. Esa luminiscencia sale por su área sexual. Veo que elimina implantes también de la parte de su área sexual. Veo que crea una burbuja de luminiscencia y esa burbuja abarca todo lo que es su área sexual y la parte de su abdomen. La repotencializa. Baja sus manos, está eliminando implantes de la parte de sus rodillas. Crea burbujas de luminiscencia en ambas articulaciones, la repotencializa. Sigue descendiendo sus manos, coge a Víctor de sus pies, perdón, lo baja hasta sus pies y lo coge de sus pies. Emana mucha luminiscencia, esta luminiscencia se entra por todo su sistema óseo, su sistema muscular, sube hasta la parte de sus hombros y desciende por sus brazos. En ese momento estoy viendo cómo coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer por todo el aspecto físico de Víctor y se adhiere a su piel como una capa de extra luminiscencia. Listo, proceso terminado. Muy bien. Pregúntale al médico si se pueden recuperar copias de Víctor, por favor. Sí, confirmo con la luz y el médico está trayendo 5 copias en ese momento de vidas pasadas de Víctor. Veo que hace primero el acople de esas 5 copias, en ese momento está emanando mucha luminiscencia y las está acoplando con el aspecto físico de Víctor en esta línea de tiempo actual. Listo. Muy bien. Pregúntale si tiene alguna recomendación para Víctor, por favor. Dice que de ahora en adelante se vienen unos cambios en la parte de su alimentación, en la parte de su hidratación. Dice que debe guardar reposo por lo que queda del día de hoy, teniendo en cuenta pues el proceso que se acaba de realizar. Muy bien. Muy agradecidos con el médico por la asistencia. Amor infinito para él. Despides y asiente. Ascendido. Muy bien. Vamos entonces a regresar a la casa de Víctor. 1, 2 y 3. Ya estamos acá.
Los humanos luz que nos asisten nos ayudan, por favor, a eliminar toda la tecnología, cerrar portales y repotencializar la burbuja de la casa. Hay un perrito y un gatico. En ese momento los humanos luz se adentran a la casa de Víctor. Veo que están cerrando en ese momento los portales. Una vez esos son cerrados, veo que están eliminando toda la tecnología que se encontraba aquí en la casa. Terminan ese proceso de eliminación de la tecnología. Veo que están subiendo los niveles vibratorios de la casa. Los humanos luz empiezan a rodear rápidamente toda la casa. Están repotencializando toda la casa en general, paredes, techo, el suelo. Emanan luminiscencia hacia las mascotas. Veo que salen de la casa, emanan luminiscencia hacia la burbuja y la repotencializan. Listo. Muy bien, muy agradecidos con todos por el proceso. El humano luz de Víctor, por favor, haz cambio con él. Hermano, bienvenido. Gracias. Amor infinito para ti. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por permitir este momento. Tu aspecto físico, Víctor, está escuchando. ¿Quieres darle algún mensaje? Amor infinito para ustedes. Amor infinito para mi aspecto físico. Es un amor desbordante el que siento el día de hoy por ti. Ese mismo amor desbordante que vas a empezar a sentir desde este mismo momento y que seguirás sintiendo a lo largo de todo tu paso por este holograma, siempre y cuando tu voluntad sea mantener esta conexión. Soy consciente de todo el tiempo que has venido esperando este momento, de esa búsqueda implacable que has tenido para hallar respuestas indicadas a cada uno de tus procesos, a cada una de tus circunstancias y a todo lo que ha correspondido y sucedido contigo en esta línea de tiempo. No compares tu cuerpo, tus experiencias, ni tus circunstancias con la de los demás. Tú no eres un ser humano dentro de este mundo. Tú ya eres todo lo que permite que este mundo exista. Tú eres todo. Tú tienes todo dentro de ti. Todo existe dentro de ti. Tú has creado esto para ti. Ahora que estamos juntos, ahora que somos equipo, vas a ver cómo todo empieza a fluir de una mejor manera. Ten en cuenta que este amor tan infinito que siento por ti será contagiado y será acoplado a tu ser, será acoplado a tu aspecto físico para que te valores, para que te ames todo el amor que traigo en estos momentos para ti, con todo este amor que a partir del día de hoy nos acompañará hasta el final de tus días. Pero ten en cuenta que esto sucederá siempre y cuando tú realmente estés tomando la decisión de mantener esta conexión. No te desvíes del camino. Sé agradecido con lo que tienes al día de hoy. El agradecimiento abre puertas de grandeza que hay en ti. Observa lo que tienes, valora lo que tienes, no solamente a nivel material,
sino a nivel de tu condición física y de salud. Nada de lo que tienes o tuviste hasta el día de hoy es un limitante para que seas feliz, para que prosperes en el amor y para que salgas adelante, para que seas ejemplo para ti mismo, para tu familia y para mucha gente, para todos los demás que van a ser testigos de ese avance tuyo. No conectes con bajas vibraciones, no conectes con esas energías en las cuales estaremos expuestos durante el tiempo que estemos en este holograma. Estos sencillamente serán ataques que estarán llegando por parte de todas aquellas personas, de todas aquellas entidades que optan por camuflarse de diferentes maneras para hacernos caer, para hacernos perder conexiones, luz que tenemos con muchas personas. Tú no puedes caer en ese juego. Ahora que estamos juntos, ten la certeza que no estás solo y estamos juntos, como te lo mencioné, haciendo equipo. Y como equipo estamos fuertes. Somos lo suficientemente fortalecidos para salir victoriosos y salir triunfantes de aquí, retornando a nuestros lugares originales. Es con todo el amor que te hablo hoy y es con todo el amor que nos caracteriza y que nos seguirá caracterizando durante todo este tiempo que este mensaje te doy. Hermano, muchas gracias por tus palabras, por ese mensaje tan lindo que le has dado a tu aspecto físico y pues a todos los que escuchamos estos mensajes, yo sé que también nos ayudan a evolucionar. Quedas con tu aspecto físico, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Haz cambio. Déjame con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. Los humanos luz, por favor, nos ayudan a crear una burbuja que contenga a Víctor y su humano luz y burbujas personales para los otros aspectos físicos en casa, por favor. Sí, en ese momento los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia hacia Jantiel. Veo que lo están repotencializando en ese momento. Veo que están creando las burbujas personales en su padre, en su madre, en su hermano y en su hermana. Crean una burbuja personal en el aspecto físico de Víctor, la repotencializan, fusionan a su humano luz con él. Listo. Muy bien. Acción de Alfa Enki, ¿tienen algún mensaje para Víctor o ampliar algo de la información respecto de esta sesión? No, dicen que por el día de hoy su humano luz ha sido lo suficientemente claro y solamente lo que le pide Enki a Víctor es que tenga esa certeza de lo que acaba de suceder el día de hoy y de lo que sucederá con él de la mano de su conexión luz. Muy bien. Yo tengo una inquietud respecto a lo que dijo el aspecto físico, el donante. Es un plan por parte de las entidades o es un plan por parte de la luz? Ese es un plan por parte de la luz. Dice que no solamente las entidades obran respecto a un plan, sino que la luz también obra en la vida de los aspectos físicos mediante uno. Qué bonito eso. Muy bien. Muy agradecidos con Enki, con Son de Alfa, con todos los humanos que nos asistieron en este proceso del día de hoy. Amor infinito para ellos. Te despides y asciende. Ascendidos. Muy bien. ¿Listo para volver?
y ya. Bienvenido. Volvimos. Excelente vuelo. Víctor, puedes abrir tu micrófono. Bueno, ¿Se escucha? Sí, Víctor. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te Al- pareció tu sesión? Fueron como 3 tiempos. Al comienzo como pena con nostalgia. Después, cuando me estaba limpiando, sentí como la vibración, los zumbidos. Y al final como agradecimiento. Esa es como la sensación final de todo, como agradecimiento hacia ustedes, hacia la luz. Qué Lo lindo. que No, pasó. Víctor, y no tienes por qué sentirte mal, o sea, ya eso que pasó, no, ya pasó, listo. Ahora Sí, no hay enfócate problema. en tu conexión, en tu proceso. Nosotros te vamos a compartir una información para que empieces a estudiar, para que hagas tu trabajo interno y mantengas esa conexión. Tu humano nos dio un mensaje muy bonito y hay que empezar a vivirlo, ¿listo? Sí, la certeza y la seguridad. Exacto, la certeza de que lo tienes ahí y de que vas a estar mucho mejor, Sí, ¿listo? de hecho ya lo siento. Exacto. Y muy lindo lo Muchas que gracias. pasó, muy lindo lo que pasó con la persona que te hizo la donación, o sea, es un regalo de Me quedo, parte y parte. me quedo con eso. Sí, muy bonito. Víctor, ¿nos permites publicar esta información? Sí, si es necesario para que la gente lo vea. Claro, Y si me pueden tapar la un cara. filtro, claro que sí, lo hacemos. No. Muy bien. Ok, Víctor, muchas gracias. muchísimas gracias a ti. No, a ustedes. Me quedo con este agradecimiento que siento. con todo gusto. Muchas gracias.